Bueno, el Señor les bendiga, hermanos, bendiciones para todos los amigos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a estar haciendo un video con la ayuda del Señor, compartiendo un tema. El tema que vamos a compartir en este momento dice: el Dios de este siglo es Satanás, el anticristo. El Dios de este siglo es Satanás, el anticristo. Y todos los que no sirven a Dios son anticristo. Bendito y alabado sea el Señor. Ese es el papá de todos aquellos que no sirven al Señor, para que tengan cuidado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias primeramente, Dios eterno, por darnos la vida, la salud, los alimentos, el vestuario, por darnos esta oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Bendice nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas en este video, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos a ti la gracia, la dirección, a través de tu Espíritu Santo. Pone ángeles, Señor, alrededor de mi vida, de este lugar, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Dios eterno, con la sangre de tu Hijo Jesucristo que vertiste allí en la cruz por nosotros. Y pone ángeles, Señor, alrededor de este lugar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre su vida. Vamos a entrar de lleno, con la ayuda del Señor, a compartir esta palabra. El tema el Dios de este siglo, Satanás, el anticristo. Sabemos que Satanás, el diablo, se opone a todo lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó, el diablo lo quiere destruir de una u otra manera. Dios nos conceda su gracia y nos aumente la fe en este día. Vamos a ir a la palabra del Señor aquí en San Juan capítulo 12, verso 31. Y vamos a compartir un solo versículo, hermano. San Juan 12, 31. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Y Dios nos concede su gracia. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús a la palabra. Dice: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bendito y alabado sea el príncipe de este mundo, es Satanás, el diablo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos protejas, Señor. Nos vestimos en esta hora de toda armadura de Dios, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies. Tomamos las armas espirituales, Señor, y nos vestimos de ellas, Señor. Por fe, Señor Jesús, cubrimos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, nos ponemos la coraza de justicia, cubrimos nuestros lomos por fe, con el cinto de la verdad y el calzado de nuestros pies con la frente del Evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, y echamos por tierra todo plan del enemigo, toda obra de Satanás el diablo. Atamos toda maldición, toda obra de Satanás el diablo en contra del pueblo tuyo, contra el pueblo de Dios, contra nuestras vidas, contra nuestra familia. Atamos toda maldición, deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús y declaramos bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Entonces nos estamos viendo el tema: el Dios de este siglo, Satanás, el anticristo. Bendito y alabado sea el Señor. Todos aquellos que no creen en el Hijo son anticristo. Todos aquellos que no aceptan al Hijo, el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz, todos ellos son anticristo. Entonces Dios tenga misericordia de los que no creen en el Hijo. Dice que todos aquellos que no creen en el Hijo son anticristos. Vamos a estar viendo que Satanás, el diablo, ha cegado al mundo entero. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero lo vamos a ver por la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Juan rápidamente, hermano. O sea, San Juan 14, aquí en el mismo San Juan 14. Vamos a leer aquí, hermano, y ponga oído. Si usted puede anotar los versículos, hermano, anótelo. San Juan 14, del 30 al 31. Ponga oído. San Juan 14, del verso 30 al 31, dice: no hablaré, dice, yo más, aquí hablando el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Alabado y bendito sea el Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde y Dios nos libre, hermano, de todo lo que Satanás, el diablo, está sembrando en los corazones a través de religiones falsas, a través de creencias, hermano, a través de tradiciones de los hombres. ¿Para qué? Para que el mundo sea engañado. Es el propósito del diablo, engañar lo más que pueda para llevarse con él al infierno, porque no quiere irse solo. Sabemos que Satanás, el diablo, lo único que le espera es el lugar de tormento, el fuego eterno.
porque él, aunque se arrepienta, no tiene perdón de Dios. Bendito y alabado, él ya tiene el destino de él. Así que cuando Satanás, el diablo, venga a decirle tú que tú no eres nada, que esto, que el otro, usted dígale, mira, soy hijo del Rey de Reyes, y el final que me espera a mí es vida eterna, y el final que te espera a ti es condenación eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Tenemos que combatir al diablo por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, por la espada del Espíritu. Aquí dice claramente, hermano, San Juan 14, del 30 al 31, dice claramente aquí, hablando el Señor Jesús, no hablaré yo más, dice aquí, a vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios, hermano, vamos a tratar de hacerlo breve este mensaje, esperando que sea de bendición para nuestra vida. 2 de Corintios. Escuche, 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer aquí 4 versículos. 2 de Corintios. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Ponga oído aquí. Bendito, estamos viendo el tema. El Dios de este siglo, Satanás y el diablo, es el anticristo. Y todos aquellos que están con él son anticristo. Todos aquellos que no aceptan al Hijo de Dios como su único salvador personal son anticristo. Bendito sea el Señor. Para que usted se examine usted cómo está sirviendo a Dios. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 2 al 6, dice, ponga oído. 2 de Corintios 4, del 2 al 6. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a leer del 3. Pero si nuestro evangelio, dice, está aún encubierto entre los que se pierdan. Está en encubierto, en los que cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Escuche. Incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento de muchos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. El diablo no quiere que ninguno de nosotros nos arrepentamos a Dios, sino que todos le podamos servirle a Él. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos libre y el Señor reprenda a Satanás, el diablo. Y Dios nos ha dado autoridad a nosotros también, hermanos, y nos ha dado armas poderosísimas para echar por tierra todo plan del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora reprendemos toda obra de Satanás, el diablo, todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de hechicería, Señor, lo echamos por tierra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios dice que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de dominio propio, de autoridad. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Estamos viendo el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, es anticristo. Él se opone a todo lo que es de Dios. Dios nos ayude y Dios nos conceda su gracia. Vamos a ir a Efesios, hermano. Efesios. Ponga oído aquí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante, para que podamos entender lo que Dios quiere bendecirnos y el diablo quiere destruirnos. El Señor quiere bendecirnos y el diablo quiere destruirnos. Sabemos que son dos reinos que están luchando, hermano, el reino del mal y el reino del bien. Dice aquí en Efesios capítulo 2, dice, aquí hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que somos salvos nosotros por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la condición que está, el mundo entero está en esa condición, muerto en delito de pecado. Todos aquellos que no han venido a Cristo están en esa condición, para que se examinen. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Aquí está hablando de Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Todos aquellos que no vienen a Cristo, que no están en Cristo, son hijos de desobediencia. ¿Y quién le está gobernando? Satanás, el diablo, está gobernando sus mentes, sus corazones, para que usted renuncie a eso y venga a Cristo. Bendito sea el Señor. El príncipe de las potestades del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otros, los cuales dice también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, escuche bien, y asimismo dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, con su Hijo, para mostrar, dice, a los gloria venidera, a los abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito y alabado sea el Señor. Dios nos conceda su gracia y nos aumente la fe, hermano, la confianza. Y Dios nos libre, hermano, de este Dios que está gobernando el mundo entero. Todos aquellos que no tienen a Cristo, Satanás, el diablo, está gobernando sus mentes, sus corazones. ¿Usted cree que por qué hay tanta maldad, tanta homicidio? Porque Satanás, el diablo, está gobernando sus mentes y sus corazones. Por eso que hay tanta maldad y tanto odio, hermano, porque el enemigo está gobernando sus mentes y sus corazones. Dios nos ayude. El Dios de este siglo, Satanás, el diablo, es anticristo. Él se opone a todo lo que es de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, y ponga oído lo que la palabra del Señor nos dice a nuestra vida. Aquí en Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso 15 al 28 para que usted pueda comprender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Dice, escuche, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ponga oído, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Ponga oído. El mundo pasa esos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, ponga oído. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pongamos oído, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ponga ojo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el verso 20, pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis, dice, todas las cosas. No os escribo, dice, como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis. Porque según ninguno dice, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Ponga oído, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Si usted niega que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías enviado que vino a nacer allí en María, porque Él se hizo carne, dice que todo aquel que confiese que Jesús vino en sangre y en carne, ese espíritu es de Dios. Pero aquel que le hable de Cristo, aquí, allá, y esto, del Señor y esto otro, que no confiese que Jesucristo vino en carne, dice, ese es anticristo. Anticristo. El que no confiese que Jesús vino en carne, dice que ese es el anticristo. Dios nos ayude. Pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escribo, dice, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Escuche, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dios nos ayude. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
Dios tenga misericordia de aquellos que alaban al Padre solamente, al Padre, lo alaban al Padre. El nombre del Padre lo alaban, pero no alaban a Dios. Dios nos ayude. Todo aquel que niega, dice, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, escuche, permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna está en su Hijo, en la palabra, en el verbo que se hizo carne. Ahí está la vida eterna, en su Hijo. Y es escrito, dice, sobre lo que os engaña. Pero la unción que vosotros recibiste, de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, dice, os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hijitos, dice, escuche, ahora, hijitos, dice, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Alabado y bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ir a Mateo, hermano, Mateo 10. Aquí cuando Satanás, el diablo, quiso tirarse con nuestro hermano mayor, con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Aquí en Mateo 10, escucha aquí cuando quiso el enemigo tentar a nuestro hermano mayor, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es nuestro hermano mayor. Bendito y alabado sea el Señor. Aunque usted no crea creerlo, pero Él es nuestro hermano mayor. Bendito sea el Señor, porque es el Hijo de Dios, y nosotros a través de su Hijo Jesucristo somos hijos de Dios. Él nos adoptó como sus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Me escucha aquí. Dice, cuando el Señor fue llevado al desierto y ayunó por 40 días y 40 noches. Dice aquí Satanás, dice que se le presentó. Y aquí dice el verso 9, dice, y le dijo, esto te diré si postrado me adorare, dice Satanás el diablo, diciéndole al Señor. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, escuche, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único que tenemos que servir verdaderamente es a Dios. A través del verbo que se hizo carne, a través de su Hijo Jesucristo, debemos servirle solamente a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre a través de la palabra. Bendito y alabado sea el Señor. El verbo de Dios que se hizo carne por nosotros, la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ir a Apocalipsis, hermano, Apocalipsis. Bendito y alabado sea el Señor. Escuche aquí, en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer del 18 al 21, ponga vida. Apocalipsis 19, y a leer más, pero vamos a leer de aquí nomás solamente del 18 al 19, ponga oído. Dice, para que comáis carne, dice, de reyes y de capitanes, de carne de fuerte, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, los reyes de la tierra, dice, y a sus ejércitos, reunidos, dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. La bestia fue apresada. Aquí Satanás el diablo. Aquí estamos hablando del Dios de este siglo, Satanás, el diablo, el anticristo. Aquí está hablando. Dice la bestia, se refiere al diablo. Fue apresada, dice, y con ella el falso profeta. Ahí el falso profeta, aquellos que son falsos, aquellos que predican y son falsos. Bendito sea, todas aquellas religiones que están lejos del Evangelio de Dios son falsas, son religiones falsas que van derecho al infierno. No se lo mando a decir con nadie, para que se arrepientan y vengan al Evangelio de que predicó Cristo por su palabra verdaderamente. Todos aquellos que están lejos están perdidos, hermanos, derecho al infierno. Si no aceptan a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías como su único salvador personal, aunque crean en Buda, crean en San Pancracio, San Nicolás, el 120, Santa Rita, en todo eso,
todos van derecho al infierno. Se lo mando a decir con nadie, para que se arrepientan, amigos. Dice, la bestia fue, dice, apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho, dice, delante de ella las señales con las cuales habían engañado, dice, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron, dice, lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron, dice, muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Dios nos ayuda, hermano, Dios nos concede su gracia para que arranque de todas esas religiones falsas que hay y venga a Cristo. De la única religión verdadera, el único evangelio del reino de los cielos es el evangelio del reino de los cielos que predicó nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dijo a todos sus discípulos, id y predicad mi evangelio. Aquel que creyere y se convirtiera al evangelio del reino de los cielos, ese será salvo. Y el que va por otro camino hacia Dios, yo quiero decirte que no vas a Dios. Dice que vas derechito al infierno. Dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero las finalidades de esos caminos son muerte, perdición eterna, lejos, separados de Dios. Porque el único camino que nos lleva a Dios, estimado amigo, es su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por en medio del Evangelio, usted va derechito al infierno. Se lo mando a decir con nadie, para que usted se examine, y ese es el lugar que le espera a todos aquellos que van por otra religión creyendo llegar a Dios, van derecho al infierno. Arrepiéntanse, amigos, y vengan a Cristo, porque en Cristo hay vida y vida eterna. Alabado y bendito sea el Señor. No se lo mando a decir con nadie. Aquí en Primera de Juan, vamos a estar terminando, hermano, este tema con Primera de Juan. Ponga oído. 1 Juan 5, 19. Vamos a compartir 1 de Juan 5, 19. Pero vamos a compartir del 17 en adelante. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche bien, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Pero sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, ¿quién fue engendrado? Su Hijo Jesucristo. Ponga oído. El Padre engendró a su Hijo. La palabra fue engendrada allí en María. Y la palabra, el verbo, fue que nació. Al verbo lo crucificaron. Pero escuche aquí, ponga oído. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, Jesucristo, el Hijo de Dios, por Dios, le guarda y el maligno no le toca. El que nos guarda a nosotros es su Hijo Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Dice claramente, dice, y pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si usted no está en Cristo, es el que es su papá, es Satanás el diablo, amigo. Y Satanás el diablo, ¿sabe dónde quiere llevarlo? Al infierno, allá donde va a ir él a un lugar de tormento. Allá quiere Satanás el diablo llevarle a usted. A ese lugar quiere llevarle el enemigo. Dice, escucha aquí el verso, dice, en esto fueron, dice, lanzados y vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. A ese lugar va a ir usted, estimado amigo, si no se arrepiente y no acepta a Cristo en su corazón como su único salvador personal. Todas aquellas religiones falsas, que hay más de 34.000 religiones falsas, pero si la única religión, el Evangelio, el único que nos lleva a Dios es Jesucristo su Hijo. Ningún otro, ni el Buda, ni San Pancracio, ni San Expedito, nada de eso te lleva a Dios, ni la Virgen María tampoco. Solamente Cristo.
Que Dios les bendiga mucho, hermano. Y si usted está sirviendo al Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, arrepiéntase y renuncia a todo lo que el diablo ha sembrado en su corazón y venga a Cristo. Que Dios les bendiga mucho, hermano. Bendiciones para todos los amigos que van a escuchar esta palabra, porque no van a tener excusa un día de decirles no. A mí nadie me dijo, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que el Señor le va a decir el día y la hora, que Dios usó a uno de sus hijos para decirle que solamente en Cristo hay vida eterna más allá de la muerte. Que el Dios de paz les bendiga, hermano, poderosamente. Estamos viendo el tema el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, anticristo. Y todo aquello que está lejos del Señor son anticristo. No se los mando a decir con nadie. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.